Macronutrimentos. Los macronutrimentos son estas sustancias orgánicas que requerimos todos los seres vivos para que nuestro organismo funcione de manera adecuada. Son nutrimentos que se requieren en cantidades altas en comparación a los micronutrimentos. Hablar de macronutrimentos es hablar de carbohidratos, también conocidos como glúcidos, azúcares o sacáridos, de proteínas, conocidos también como prótidos, y de lípidos, conocidos también como grasas. Comencemos a hablar de los más abundantes en la naturaleza, y estos son los carbohidratos, ¿sí? Estas biomoléculas se encuentran en la estructura de los vegetales, en el organismo de los animales, y son moléculas que están constituidas por átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Te estoy presentando aquí una pentosa, que sería la molécula de un carbohidrato simple. Está constituido por 5 átomos de carbono y quiero que veas que en algunos de estos átomos de carbono hay grupos hidroxilos enlazados a ellos y que además de grupos hidroxilos puedas encontrar un grupo funcional extra. O sea, es decir, en todos los carbohidratos el grupo hidroxilo se va a encontrar presente y va a haber otro grupo funcional. La fórmula empírica para referir a estas moléculas es la siguiente, en donde estamos indicando el número de átomos de carbono y el número de moléculas de agua que se pudieran obtener al romper todos los enlaces que formaría o que se encuentran formando una molécula de un carbohidrato. Dentro de sus propiedades de los carbohidratos hay dos que me interesa mencionar: su comportamiento en agua y su sabor. Es decir, en el caso de carbohidratos simples de bajo peso molecular, la solubilidad en agua existe y son moléculas o sustancias de sabor dulce. Es el caso, por ejemplo, del azúcar. Pero hay otros carbohidratos de alto peso molecular y en donde hablamos de unas estructuras más complejas y bueno, la solubilidad en agua pues desaparece, son sustancias prácticamente insolubles y el sabor dulce pues también se ve muy disminuido. Como ejemplo de un carbohidrato que seguramente tienes en casa, pues estoy pensando por ejemplo en la harina, ¿no? O en el almidón. Como te decía, estas moléculas de macronutrientes, en su composición vas a encontrar, además de los grupos hidroxilo, algunos otros grupos funcionales. Vas a encontrar al grupo aldehído o bien vas a encontrar al grupo carbonilo. Aquellas moléculas de carbohidratos en donde está presente el grupo aldehído, aparte de los grupos hidroxilos, son carbohidratos que forman parte del grupo de las aldosas. Y en donde tengas o veas que hay grupos carbonilo en la molécula de este carbohidrato, bueno, este carbohidrato seguramente se trata de un carbohidrato del grupo de las cetosas. Es decir, los carbohidratos puedes clasificarlos en aldosas o en cetosas dependiendo del grupo funcional principal en la molécula. También puedes clasificar los carbohidratos considerando su peso molecular. Así tenemos moléculas muy simples de carbohidratos, ¿sí? Que son azúcares simples, ¿sí? Llamados monosacáridos en términos generales. Tenemos oligosacáridos, ¿no? Dentro de esto los disacáridos. Y los disacáridos, bueno, al hablar de disacáridos estás hablando de la unión química de dos monosacáridos. Y tenemos polisacáridos, moléculas más complejas, ¿no? Constituidas por la unión química de muchos monosacáridos. Ejemplos de estos polisacáridos sería el almidón, el glucógeno y la celulosa. Dentro de los monosacáridos de interés biológico, pues tenemos tres principalmente: la galactosa, la glucosa y la fructosa. Estos tres monosacáridos son hexosas, es decir, tienen 6 átomos de carbono en su molécula. La diferencia entre estas, bueno, es que la fructosa es una cetosa y la glucosa y la galactosa son carbohidratos del grupo de las aldosas, es decir, existen en su estructura el grupo aldehído. ¿Sí? Bueno, aquí te estoy presentando la estructura de Fischer, así se llama esta estructura de la glucosa. Es una estructura de cadena abierta en donde vemos que todos los carbonos de a partir del segundo tienen grupos hidroxilos. Bueno, esta molécula de glucosa en agua se cierra
¿sí? La cadena ya no queda abierta la cadena, sino toma otra estructura, se conoce como proyección de Harvard, que es esta que está aquí, y para llegar a esta estructura, lo que tendría que pasar es que el enlace del grupo aldehído, este doble enlace del carbono oxígeno, se tendría que romper para poderse unir el carbono 1 a través de un oxígeno al carbono 5. ¿Sí? Y bueno, para esto, pues evidentemente se tendrían que reagrupar algunos átomos, ¿no? Entonces te pido de favor que pares la diapositiva y analices cómo el oxígeno va a unirse al carbono 1 para que el carbono 5 se encuentre, ¿no? Finalmente esta cadena ya no abierta, en la cadena cerrada, ¿no? Se une el carbono 5 al carbono 1 a través del oxígeno, ¿no? Entonces te queda esta estructura como que si fuera un hexágono. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la fructosa, ¿sí? En donde, bueno, tenemos un grupo carbonilo. Por favor, quita este hidrógeno, porque a través del carbono 2 y del oxígeno se va a unir ahora al carbono 5 cuando esta molécula se disuelve en agua. Y va a tomar y va a alcanzar finalmente, ¿no? Una estructura cerrada, ¿sí? Es la proyección de Harvard de la fructosa, como que si fuera un pentágono, en donde cada uno de estos 4 vértices son átomos de carbono, y bueno, solamente aquí tendríamos oxígeno. Los demás átomos se quedan igualitos, solamente hay una reagrupación, en este caso, de este hidrógeno, ¿no? De un hidrógeno que tendría que salir para poder cerrar la cadena. Cuando tenemos dos moléculas de carbohidratos sencillos, en este caso 2 monosacáridos, te estoy presentando 2 glucosas, pues estas 2 glucosas se pueden unir a través de romper ciertos enlaces químicos de algunos grupos funcionales. En este caso, pues vamos a romper estos grupos funcional, este de aquí, el grupo hidroxilo, del carbono 4, y nada más el enlace entre oxígeno e hidrógeno del carbón del grupo hidroxilo, para que una vez que salgan estos átomos, ¿sí? Pueda el oxígeno enlazarse al carbono 4 de la segunda molécula y que estas dos moléculas quedaran formando solamente una, o sea, es decir, un disacárido. Evidentemente, la unión química de estos átomos que se estarían que provendrían de estas dos moléculas estarían formando agua, ¿sí? Es decir, este es un proceso en donde para que se unan estas moléculas es como una síntesis, se va a obtener moléculas de agua, ¿sí? Y hablamos siempre que se obtenga una molécula o varias moléculas de agua, hablas de un proceso de condensación. Y se forma un nuevo enlace en donde el oxígeno, ¿sí? Sirve de puente de unión, pues, ¿no? Para esto. Este enlace es un enlace característico presente en los carbohidratos. Se conoce con el nombre de enlace glucosídico. Bueno, veamos unos ejemplos de algunos disacáridos, ¿no? Presentes en algunos alimentos, como el que se encuentra presente en la leche, ¿no? Es la lactosa. Esta se forma de la unión química de una galactosa con una glucosa. Aquí ves el enlace glucosídico. Hablemos de la sacarosa presente en el azúcar. Esta se forma por la unión química de una glucosa y de una fructosa. Aquí tienes el enlace glucosídico. Y en el almidón, pues en este polisacárido, ¿sí? Hay moléculas de un disacárido que está constituido por la unión química de 2 glucosas. Aquí vemos su enlace glucosídico. El almidón, como te dije hace un momento, es un polisacárido. Y bueno, aquí vemos entonces todas las moléculas de glucosa que se tendrían que unir a través de enlaces glucosídicos y que dependiendo de cómo sean estas uniones, va a tener una estructura determinada. En este caso, como que si fuese una red, ¿no? Esta sería al unir de 200 a 2000 moléculas de glucosa, formando esta red, pues estarías hablando de la amilosa, una sustancia presente en el almidón. O bien, si ahora estas glucosas tienen una estructura y se agrupan de una forma diferente, y considerando de 10.000 a 20.000 moléculas, bueno, hablas de la amilopectina. También se encuentra presente esta sustancia
en el almidón. Si estos átomos o moléculas, perdón, de glucosa se unen, pero de una forma diferente, como la que te estoy presentando aquí, pues el polisacárido ya es otro, ¿sí? En este caso sería la celulosa, un polisacárido presente en los vegetales, específicamente en tallos y hojas. ¿Cuáles son las funciones de los carbohidratos en el organismo? Hay dos principales, ¿sí? Estas sustancias te aportan energía. Por cada gramo de carbohidrato que tú consumas, te va a proporcionar 4.1 calorías. Y por otro lado, bueno, estas sustancias, estos macronutrientes forman parte de la estructura celular de cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. La energía que no se ocupe en los organismos, bueno, pues si hablas de un organismo del reino vegetal, esta energía se almacena en forma de almidón, y si hablas del reino animal, bueno, esta energía se almacena en forma de glucógeno. El glucógeno, en el caso del reino animal, el glucógeno se acumula, se almacena en el hígado o bien en los músculos. Sí, es decir, el exceso de glucosa como monosacárido base se transforma a grasas a través de este proceso llamado lipogénesis. Sí, y eso queda ahí almacenado para cuando el cuerpo lo requiera de ese depósito, de ese almacén, es de donde toma esa energía que va a requerir. Fuentes de obtención de los carbohidratos, pues sabemos que los obtenemos de algunos alimentos de origen animal o vegetal, ¿sí? Así tenemos carbohidratos simples, por ejemplo, en la leche, ¿no? En las frutas, ¿no? En algunos productos, ¿no? De algunos animales como es la miel. Y bueno, carbohidratos complejos, es decir, polisacáridos, que se encuentran también en productos vegetales, ¿no? Por ejemplo, en la papa, el almidón o, por ejemplo, en el trigo. Pues hasta aquí es todo lo que yo te quería comentar. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video.